La tecnología como la conocemos hoy en día no es nada similar a la de hace unos años. En ese entonces, usar aplicaciones y ser activo en línea era raro y hasta mal visto. En ese entonces, la tecnología era vista como una herramienta moderna que servía para las mismas cosas de siempre, solo que comprimidas en una caja grande que se conectaba a Internet. Eso hacía que miles de personas estuvieran en contacto y lograran formar amistades o incluso relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando estas funciones son usadas de manera malintencionada? El catfish era algo de lo que se comenzó a advertir por esas épocas en las escuelas y en la televisión abierta, mostrando anuncios de que había que tener cuidado con quién hablabas, pues podía no ser la persona que tú creías. Es por eso, y por muchos otros casos, que había mucha desconfianza hacia las redes sociales y hacia quien pudiera estar del otro lado de la pantalla. A mí me decían que nunca entrara a sitios que no conocía o que nunca respondiera a mensajes ni hiciera comentarios en plataformas. Aunque la única aplicación que usaba en ese entonces era YouTube y los juegos Flash, no recuerdo si alguna vez me dijeron lo que podía pasar si compartía información con desconocidos en Internet. Pero, al menos, jamás me dio curiosidad. Me daba miedo encontrarme con aquello de lo que tanto me advertían. Y eso mismo le pasó a muchas personas que, por distintos motivos, comenzaron a temerle a cualquier cosa que hiciera preguntas o simulara una interacción por chat. Las preguntas de quién era quien respondía o cómo hacía para saber qué contestar eran aterradoras. Actualmente sabemos lo que es un chatbot y que sus respuestas suelen estar preestablecidas o aprender de tus interacciones. Funcionan como una memoria que tiene ciertos filtros sobre qué responder y qué no. Pero, en esas épocas, el pánico de ser observado por alguien que tal vez pudiera hacer algo con esa información era aterrador. Algunas veces eso solo era un miedo profundo, pero en otras ocasiones las respuestas llegaron a ser realmente preocupante. Debido a todo ese miedo y la desconfianza e ignorancia que existía en aquellos años, comenzaron a aparecer historias que parecían confirmar esos temores. Hoy hablaremos de dos juegos que compartían una idea en común. La sensación de que, al otro lado de la pantalla, podía haber algo más de lo que imaginábamos. Los juegos de talking o de mascotas virtuales de Outfit 7 surgieron como concepto en 2009, aprovechando la nueva tecnología de los teléfonos inteligentes, utilizando funciones como la pantalla táctil y el micrófono. Fue así como Talking Tomcat salió el 22 de julio de 2010. Después llegaron más juegos, como Talking Tomcat 2 y My Talking Tom. La jugabilidad y sus mecánicas estaban inspiradas en el Tamagotchi, con la idea de cuidar a un gato, además de incluir distintos minijuegos. Fue en estos donde apareció por primera vez Angela, presentada como la novia de Tom. Entonces, el 3 de noviembre de 2012 se lanzó Talking Angela, la aplicación original del personaje. El concepto era sencillo. Una cafetería en París donde podías interactuar con Angela, comprándole bebidas, accesorios y hablando con ella mediante un chat. Esta función podía desactivarse si activabas el modo infantil, un detalle que será importante más adelante. Durante un tiempo no hubo realmente problemas con la aplicación y fue bien recibida, lo que permitió el lanzamiento de My Talking Angela en diciembre de 2014. Sin embargo, meses antes la polémica ya había comenzado. Una publicación en Facebook comenzó a difundir información, afirmando que la aplicación hacía preguntas personales e incluso de carácter sexual a los niños, además de invitarlos a compartir información como su nombre, dirección, ubicación y edad. También se decía que, supuestamente, podía verse a un hombre observando desde los ojos de Angela. El rumor se difundió sobre todo en Facebook y en foros de discusión, donde se afirmaba que la aplicación era manejada por pedófilos que buscaban obtener información para secuestrar niños. Incluso circuló el supuesto caso de un niño de 6 años que habría desaparecido después de descargar la aplicación. La controversia fue tan grande que organismos de seguridad llegaron a investigar la aplicación. Sin embargo, al final se demostró que no existía ninguna evidencia de que representara una amenaza para la seguridad o la privacidad de quienes la utilizaban. Outfit 7 explicó que, aunque la aplicación sí hacía preguntas como la edad o los gustos del usuario, estas solo servían para adaptar los temas de conversación. Además, la información era anonimizada y no se almacenaba, ya que el chat olvidaba toda la conversación al cerrar la aplicación.
Aún así, la desconfianza era muy grande, sobre todo porque muchas personas se preguntaban por qué existía un modo infantil si el chat supuestamente era seguro. Esto hizo que aumentaran aún más las teorías sobre el funcionamiento de la aplicación. Con el paso del tiempo también se demostró que era imposible que una persona controlara el chat de forma externa o que pudiera observar al usuario a través de los ojos de Angela. A pesar de ello, Outfit 7 decidió eliminar las funciones de cámara y chat. Pese a toda la controversia, la aplicación llegó a estar entre las 10 aplicaciones gratuitas más descargadas en iPhone. Esto hizo que, con el lanzamiento de My Talking Angel a finales de 2014, la polémica comenzara a disminuir. En 2015 la controversia resurgió como un recuerdo de lo ocurrido. Sin embargo, para ese momento ya se había demostrado que la aplicación era inofensiva. Tiempo después también se comprobó que la publicación original que inició el rumor tenía todas las características de una noticia falsa, la cual terminó provocando miedo y angustia entre muchos padres de familia. Yo recuerdo haber vivido esto, al menos en sus últimos años. Aunque me gustaba mucho My Talking Angela, nunca me atreví a descargarlo en el teléfono de mis padres porque me daba miedo que fuera real lo de que te espiaban. Lo curioso es que ni siquiera era ese juego el que originalmente había sido acusado de espionaje. Es bastante curioso que esta noticia haya surgido en Facebook, especialmente dentro de un grupo de crianza, pues no es la primera vez que grupos de padres suelen hacer un escándalo por cosas que tal vez no son para tanto. Estos casos reflejan claramente la desconfianza hacia lo nuevo y lo desconocido, especialmente cuando se trata de tecnología que involucra cámaras y micrófonos. Un ejemplo de algo similar ocurrió con un juguete, la Barbie Video Girl, una muñeca con una pequeña cámara de video integrada en el pecho. El tema es largo, pero, en resumen, algunos padres temían que personas ajenas pudieran conectarse a esa cámara y grabar a los niños en secreto. Lo curioso es que fue el propio FBI quien emitió una advertencia sobre la muñeca. Sin embargo, nunca afirmó que alguien pudiera conectarse remotamente a la cámara. De hecho, el riesgo señalado era que un adulto pudiera utilizar la cámara de forma indebida para grabar contenido inapropiado con la muñeca. Fue por ese motivo que el juguete terminó siendo retirado del mercado. Por si se lo preguntan, la aplicación prácticamente no podía hacer preguntas tan personales o explícitas como afirmaban los rumores. Esto fue demostrado por dos personas que administraban un blog y que intentaron durante mucho tiempo provocar que el chat hiciera ese tipo de preguntas, pero simplemente nunca ocurrió. Así que, a pesar de toda la controversia, parece que esta terminó siendo una polémica basada en un rumor falso, probablemente originado por alguien muy paranoico y con malas intenciones. El siguiente juego hace referencia a un caso que podría considerarse real, en el sentido de que sí tenía un chat problemático, aunque nunca llegó a causar un escándalo tan grande como el anterior. Con la popularidad de los juegos Flash, un género muy recurrente, sobre todo en páginas dirigidas a niñas, eran los juegos de vestir. Fue así como, en 2012, ese mismo año, salió un juego para móviles llamado Stargirl desarrollado por Animoca Brands, el cual fue eliminado discretamente de las tiendas oficiales entre 2019 y 2020. El juego consistía en convertirte en una estrella famosa, ya fuera modelo, cantante o celebridad. Era un poco más complejo que simplemente vestir a un personaje, ya que también incluía otras mecánicas de progreso. Durante varios años el juego pasó sin mayores problemas, hasta que en 2019 su función Star Chat fue eliminada. No fue sino hasta que se anunció la desaparición del juego de las tiendas oficiales, cuando muchas personas comenzaron a preguntarse el motivo. El juego contaba con una función algo cuestionable llamada Star Chat, donde podías coquetear con distintos personajes masculinos, para entablar una relación con ellos e incluso convertirlos en tus novios o amantes. La polémica comenzó con una publicación en Reddit, donde un usuario recordó las conversaciones que podían tenerse con estos personajes, afirmando que muchas de las respuestas eran inapropiadas, groseras y de muy mal gusto. A partir de ahí surgió la teoría de que los chats eran respondidos por personas reales contratadas para conversar con los jugadores, ya que los mensajes sonaban demasiado naturales e incluso agresivos. Esta teoría ganó fuerza debido a la cantidad de testimonios e imágenes compartidas por distintos usuarios, que parecían mostrar conversaciones auténticas.
Sin embargo, también existe otra explicación. Es posible que el sistema del chat utilizara como base una fuente externa, como SimSimi. A diferencia del caso anterior, donde las respuestas estaban preestablecidas dentro de una base de datos propia, esta teoría plantea que el juego habría utilizado un sistema capaz de obtener respuestas desde un chatbot externo. SimSimi fue un chatbot muy popular entre 2010 y 2016. La aplicación permitía conversar libremente con una inteligencia artificial, pero tenía un gran problema: aprendía directamente de las conversaciones de los propios usuarios. El resultado fue el esperado. Con el paso del tiempo, el chatbot comenzó a llenarse de respuestas pasivo-agresivas, insultos, comentarios racistas, amenazas de muerte y otro tipo de contenido que claramente no era para personas jóvenes. La teoría de que se usó SimSimi como base es porque los chats contaban con faltas de ortografía y SimSimi también las tenían. Aunque esto no es una confirmación de que sí se haya usado. También pudo haber ocurrido que no se utilizara SimSimi directamente, sino un modelo con un funcionamiento similar, un chatbot que aprendía de las conversaciones de los usuarios. Al igual que en el caso anterior, no era posible que hubiera una persona respondiendo a cada chat en tiempo real, ya que seguían siendo bots. El problema probablemente fue un mal manejo de los datos con los que aprendían las respuestas, lo que hacía que algunas terminaran siendo inapropiadas. La función de chat fue eliminada en 2019 y reemplazada por un sistema automático sin chatbot. Posteriormente, el juego dejó de recibir actualizaciones hasta que finalmente desapareció de la Play Store. Aún así, todavía puede descargarse desde archivos APK, aunque ya no incluye la función de chat. Es bastante curioso que este juego, al haber sido lanzado casi al mismo tiempo que Talking Angela, no generara una polémica tan grande hasta varios años después. Y, en una opinión más personal, creo que incluir funciones donde el jugador debe coquetear con personajes resulta algo problemático. Hoy en día todos conocemos conceptos como el grooming y el catfishing, y resulta curioso que en aquella época este tipo de mecánicas fueran relativamente común. Lo digo en el sentido de que, sabiendo que las interacciones con desconocidos no eran precisamente lo más seguro, se normalizara tanto que personas jóvenes hablaran con desconocidos. Y eso que en estos juegos se utilizaron chatbots. Imagínense en los juegos en línea. Por eso, pensar que en un juego infantil alguien pudiera obtener información de un niño que solo quería jugar o hablar con alguien era algo que daba mucho miedo, especialmente si desconocías cómo funcionaban tus propios dispositivos y cuáles eran sus limitaciones. Cuando no sabes de lo que una tecnología es capaz, el miedo puede ser incluso mayor que el peligro real. Pero el error más grande también es creer que todo es completamente seguro. La conclusión es que, aunque ninguno de estos juegos podía obtener información personal para utilizarla de forma maliciosa, la desconfianza, los rumores y, en algunos casos, una mala gestión de los sistemas de chat, hicieron que esas funciones terminaran siendo eliminadas para calmar una controversia que, en gran parte, nunca fue real. O tal vez sí.